31 de enero de 1945, base aérea de Clark, isla de Luzón, Filipinas. El sol del mediodía caía casi vertical sobre la pista recién recuperada y hacía brillar el fuselaje de aluminio como si fuera nuevo. Allí estaba, perfectamente alineado junto a un hangar medio destruido, un Mitsubishi G4M1 modelo 11 con el número de cola 763A12 pintado en grandes caracteres negros. No tenía ni un agujero de bala, ni una abolladura, ni una sola marca de combate. Los dos motores Nakajima NK1F Sakae 21 de 14 cilindros parecían haber salido ayer de la cadena de montaje de Nagoya. Las hélices todavía conservaban su pintura negra original. El tren de aterrizaje triciclo estaba bajado, las ruedas cubiertas de polvo rojo filipino, pero intactas. Era un bombardero operativo, no un resto rescatado de la jungla. Alguien simplemente lo había abandonado durante la retirada japonesa, seguramente la misma noche en que los paracaidistas de la 11. División Aerotransportada estadounidense tomaron el campo. El mayor Frank T. McCoy, jefe de la Unidad de Inteligencia Técnica Aérea del Teatro del Pacífico Suroeste, sintió un escalofrío que no tenía nada que ver con la brisa tropical. Llevaba 3 años recorriendo el Pacífico de isla en isla, fotografiando Zeros destrozados, examinando motores quemados, recogiendo fragmentos de alas y fuselajes, pero nunca había visto un Betty en ese estado. Y nunca imaginó lo que encontraría dentro. McCoy ordenó a sus hombres abrir los paneles de inspección del ala central. Lo que apareció fue tan simple y tan brutal que tardó varios segundos en procesarlo. 8 grandes depósitos de combustible integral, construidos directamente dentro de la estructura del ala, separados del exterior por una lámina de aluminio de apenas 2 milímetros de espesor. Ni una sola capa de caucho autosellante, ni blindaje, ni recubrimiento antiincendios, ni espuma extinguidora, ni absolutamente nada. Miles y miles de litros de gasolina de aviación de 100 octanos estaban protegidos por lo mismo que protege una lata de conserva, una pared de metal tan delgada que una bala de ametralladora calibre .50 la atravesaría como si fuera papel. El mayor se quedó mirando en silencio. Había leído los informes de los pilotos de caza, le das 2 ráfagas y estalla como una bengala, el encendedor volador, el cigarro con alas. Ahora lo entendía todo. Aquel avión no era un error de diseño, no era una solución provisional de guerra, no era un defecto de fabricación. Era exactamente lo que los ingenieros japoneses habían querido construir, el bombardero de mayor alcance del mundo a costa de convertir a sus 7 tripulantes en una bomba volante de 4.780 litros de combustible altamente inflamable. El descubrimiento de Clark Field fue la pieza final de un rompecabezas que había comenzado a armarse 4 años antes, el 8 de diciembre de 1941, cuando el mismo campo que ahora pisaba McCoy fue borrado del mapa en menos de una hora. Aquella mañana, mientras el humo aún se elevaba sobre Pearl Harbor, 108 bombarderos japoneses, 82 G4M del tipo recién entrado en servicio y 26 veteranos G3M, despegaron de Formosa rumbo al sur. Llegaron sobre Clark a las 12:35 horas, volando a 6.500 metros de altura, completamente fuera del alcance de los cañones antiaéreos estadounidenses de 3 pulgadas. La formación estaba tan perfecta que parecía un desfile. Los primeros 27 Betty abrieron sus compuertas y dejaron caer 636 bombas de 60 y 250 kilogramos que convirtieron pistas, hangares y estacionamientos en un infierno. Apenas terminaron, 36 Zeros descendieron en picado a ras de suelo y barrieron con ráfagas de cañón de 20 milímetros y ametralladoras de 7,7 milímetros todo lo que aún se movía. De los 17 B-17E que había en tierra, 12 quedaron destruidos o irrecuperables, de los 55 P-40, solo un puñado pudo despegar y ninguno regresó. En 45 minutos, la Fuerza Aérea del Ejército de Estados Unidos en Filipinas había dejado de existir. El teniente James Harrington, escondido en un refugio antiaéreo, vio cómo se alejaban hacia el norte, impertérritos, sin una sola pérdida. Era como si nos hubieran pillado durmiendo la siesta, escribió esa noche en su diario.
Nadie imaginaba entonces que aquellos bombarderos habían volado más de 740 kilómetros desde sus bases, una distancia que ningún B-17 o B-24 podía igualar en 1941. Solo 2 días después, el 10 de diciembre, 26 G4M demostraron que su alcance no era solo teórico. Junto con G3M más antiguos, atacaron la Fuerza Z británica frente a las costas de Malasia, el moderno acorazado HMAS Prince of Wales y el crucero de batalla HMAS Repulse. En menos de 2 horas, lanzando torpedos tipo 91 especialmente diseñados para aguas poco profundas, los Betty lograron lo que los teóricos navales habían debatido durante décadas: hundir buques capitales en alta mar usando únicamente aviación. El Prince of Wales recibió al menos 6 torpedos y varias bombas de 250 kilogramos. El Repulse intentó maniobrar desesperadamente, pero 4 impactos lo condenaron. A las 13:20 y 13:33 respectivamente, ambos gigantes de acero se escoraron y desaparecieron bajo las olas. 840 marineros británicos murieron. Fue la primera vez en la historia que acorazados en movimiento y disparando todas sus baterías antiaéreas eran hundidos exclusivamente por aviones. El dominio británico del mar en Asia se desmoronó en 90 minutos. Durante los 6 primeros meses de 1942, el Betty pareció invencible. Atacó Darwin desde bases a 400 kilómetros, bombardeó Port Moresby cruzando las cordilleras de Nueva Guinea, alcanzó Guadalcanal desde Rabaul a más de 1.000 kilómetros de distancia. Su radio de acción permitía a Japón golpear donde quisiera y cuando quisiera, mientras los cazas aliados simplemente no llegaban tan lejos para interceptarlos. Los comandantes aliados vivían con la sensación permanente de que el siguiente ataque vendría desde cualquier punto cardinal, desde una base que consideraban segura porque estaba fuera del alcance de sus propios bombarderos. El G4M se convirtió en el símbolo mismo del poder aéreo japonés: rápido, lejano, preciso y, sobre todo, inalcanzable. Pero esa invulnerabilidad tenía una condición indispensable: que casi nunca encontraran cazas enemigos en su camino. Cuando los Betty podían volar alto, sin oposición, fuera del alcance de la artillería antiaérea y soltar sus bombas antes de que llegaran los cazas, eran mortíferos. Eso fue posible durante los primeros meses, cuando las fuerzas aéreas aliadas estaban dispersas, mal equipadas y desbordadas. A partir de mediados de 1942 todo cambió. La llegada masiva de F-4F Wildcat primero, luego de los mucho más capaces F-6F Hellcat y A-4U Corsair, junto con pilotos mejor entrenados y una doctrina táctica que evolucionaba rápidamente, empezó a cobrarse un precio creciente. El 7 de agosto de 1942, cuando los marines desembarcaron en Guadalcanal, Japón reaccionó enviando todo lo que tenía. Al día siguiente, 23 G4M del cuarto grupo aéreo despegaron de Rabaul para bombardear las posiciones estadounidenses. Fueron interceptados sobre Tulagi por cazas de la Marina y del Cactus Air Force. 18 de los 23 Betty fueron derribados. 120 aviadores japoneses murieron en una sola misión, la mayor catástrofe individual del modelo en toda la guerra. Los pilotos estadounidenses repetían una y otra vez la misma frase en sus informes: bastaba tocarlos en cualquier parte del ala o del fuselaje y estallaban como antorchas. El apodo, encendedor volador, se extendió como la pólvora. En octubre de 1942, cuando el teniente comandante John T. Blackburn llegó a Guadalcanal al mando del escuadrón VF-17 equipado con Corsairs, la transformación era total. La primera vez que nos topamos con una formación de Betis no nos lo creíamos, escribió después. Los abatíamos con una facilidad insultante. Los buscábamos activamente porque eran los blancos más fáciles del Pacífico. Lo que los pilotos veían en el cielo, los ingenieros aliados lo confirmarían meses después en tierra. El primer gran hallazgo llegó en noviembre de 1942, cuando las tropas australianas y estadounidenses tomaron los aeródromos japoneses de Buna, en Papúa Nueva Guinea. Entre los aviones abandonados había varios Betty en diferentes estados. Los técnicos abrieron los paneles de las alas y se encontraron exactamente lo mismo que vería McCoy 2 años después en Clark: depósitos de combustible sin ninguna protección.
No era daño de combate, no era una reparación improvisada. Era el diseño original, repetido en cada ejemplar examinado. El informe preliminar enviado al Cuartel General del Pacífico Suroeste fue breve y contundente: el G4M carece por completo de depósitos autosellantes y de cualquier medida de protección contra incendios. Cualquier impacto en el ala central provoca casi con seguridad la explosión inmediata del avión. El ejemplar 763A12 de Clark permitió el análisis definitivo. Durante 3 semanas, el equipo del mayor McCoy desmontó literalmente el avión, midió cada componente, pesó cada pieza, fotografió cada detalle. El informe final, clasificado como secreto y distribuido a todas las fuerzas aéreas aliadas, fue demoledor. Peso vacío, 6.741 kilogramos, increíblemente ligero para un bimotor de su tamaño. Capacidad total de combustible, 4. 780 litros repartidos en 8 depósitos integrales sin protección alguna, 4 por ala, situados exactamente en la zona más gruesa del ala, justo donde más probabilidades había de recibir impactos. Velocidad máxima, 428 km por hora. Alcance máximo, 6.034 km, el mayor del mundo en su época. Techo práctico, 8.500 metros. Tripulación, 7 hombres. Los ingenieros calcularon que la eliminación total de sistemas de protección ahorraba más de 500 kilogramos por avión, peso que se traducía directamente en mayor cantidad de combustible y, por tanto, en mayor alcance. El precio era evidente: en combate, un impacto en el ala casi siempre era sentencia de muerte. Todo se remontaba a septiembre de 1937, cuando la Marina Imperial japonesa emitió los requisitos para su nuevo bombardero terrestre de largo alcance: velocidad mínima de 398 km por hora a 3.000 metros, alcance de 4.722 km sin carga o 3.700 km llevando 800 kg de bombas o un torpedo pesado. Esas cifras no eran arbitrarias, eran la distancia exacta entre Formosa y Luzón, entre Rabaul y Guadalcanal, entre las islas del mandato japonés y cualquier punto del Pacífico que Tokio quisiera alcanzar. Ningún bombardero del mundo en 1937 podía acercarse ni remotamente a esas prestaciones. El hombre encargado de hacer lo imposible fue Kiro Honjo, jefe del equipo de diseño de Mitsubishi, que había estudiado en la fábrica Yankes en Alemania y conocía perfectamente las técnicas europeas más avanzadas. Honjo reunió a sus ingenieros en Nagoya y les planteó la ecuación con crudeza: cada kilo cuenta. Cada kilo de blindaje, cada kilo de caucho autosellante, cada kilo de sistemas contra incendios restaba alcance o velocidad. La única forma de cumplir los requisitos era eliminar todo lo que no fuera estrictamente imprescindible para volar y llevar bombas. Tras meses de cálculos, pruebas de materiales y estructuras aligeradas al extremo, Honjo tomó la decisión que definiría al G4M para siempre: se sacrificaría la supervivencia por el rendimiento. Los depósitos serían de aluminio desnudo, sin caucho, sin blindaje, sin espuma, sin nada. Cada kilo ahorrado se convertiría en combustible adicional. El primer prototipo voló el 23 de octubre de 1939 y superó todas las expectativas. En abril de 1941 comenzaron a llegar a las unidades. Para diciembre de 1941 había unos 180 G4M operativos. Su debut en combate en Clark Field y contra la Fuerza Z pareció validar totalmente la apuesta de Honjo. Pero en cuanto la guerra dejó de ser una serie de golpes sorpresa y se convirtió en un enfrentamiento prolongado, cada decisión de diseño se volvió en contra de las tripulaciones. En Guadalcanal, entre agosto y noviembre de 1942, se perdieron más de 100 Betty y cerca de 700 hombres. Misiones que salían con 25 aviones regresaban con 3 o 4, cuando regresaban. Los japoneses necesitaban atacar para disputar la isla, pero cada ataque era una masacre que su industria no podía reponer. A partir de marzo de 1943 intentaron paliar el problema instalando láminas de caucho de 30 milímetros bajo los depósitos, pero no eran depósitos autosellantes reales. Solo reducían ligeramente las fugas y costaban velocidad y alcance sin mejorar significativamente la supervivencia.
El modelo 3, introducido en octubre de 1944, se incorporó depósitos autosellantes auténticos, pero redujo el combustible a 4.490 litros y el alcance a solo 3.640 kilómetros. Se fabricaron apenas 60 o 90 ejemplares, demasiado tarde y en cantidad ridícula. El 18 de abril de 1943, la vulnerabilidad del Betty quedó grabada para siempre en la historia. 16 P-38 Lightning interceptaron y derribaron el avión que llevaba al almirante Yamamoto. Unos pocos impactos en el ala izquierda bastaron para que estallara en llamas y se estrellara en la jungla de Bougainville. El 21 de marzo de 1945, 18 Betty despegaron de Kanoya llevando bajo el fuselaje cohetes tripulados Oka para ataques suicidas contra la flota de Okinawa. Ninguno llegó a soltar su arma, cazas Hellcat los interceptaron y los destruyeron a todos. 137 tripulantes y 15 pilotos Oka murieron sin causar un solo daño al enemigo. El último vuelo de un Betty tuvo lugar el 19 de agosto de 1945, 4 días después del anuncio de la rendición. Dos G4M pintados completamente de blanco y con grandes cruces verdes despegaron de Atsugi llevando a la delegación japonesa para negociar los términos de la capitulación. Recibieron los indicativos, Bataan 1 y Bataan 2, un nombre cargado de simbolismo. Allí, en abril de 1942, las fuerzas estadounidenses se habían rendido en una de las peores derrotas de su historia. Ahora, 3 años y medio después, los mismos aviones que habían abierto la guerra destruyendo Clark Field regresaban llevando la rendición japonesa. Se fabricaron aproximadamente 2.414 Betty de todas las versiones. Muy pocos sobrevivieron a la guerra. La inmensa mayoría ardió en el aire o quedó destruida en tierra. Miles de tripulantes japoneses murieron dentro de ellos, consumidos por las llamas que los depósitos sin protección hacían inevitables. Un suboficial de vuelo que completó 28 misiones antes de ser destinado a instrucción resumió la tragedia con una frase que quedó grabada en los informes aliados. El Betty era un avión magnífico que nos pedía morir por su alcance. Lo pilotábamos porque nos lo ordenaban. Moríamos en él porque para eso estaba diseñado. En comparación, los bombarderos estadounidenses incorporaban blindaje, depósitos autosellantes, sistemas redundantes y extinción automática desde el primer momento, aunque eso los hacía más pesados y reducía su alcance. Estados Unidos podía permitírselo, su industria produjo más de 12.000 B-17 y casi 10.000 B-24. Japón no tenía esa capacidad ni ese margen. Cuando el mayor McCoy cerró su informe sobre el 763-12, la conclusión era tan sencilla como devastadora. Los depósitos sin protección no eran un error, ni una solución provisional, ni un defecto de fabricación. Eran una decisión deliberada tomada en 1937 por ingenieros brillantes que creyeron que el alcance y la sorpresa bastarían para ganar la guerra. Japón había creado exactamente el avión que había pedido, el bombardero capaz de llegar más lejos que ningún otro en el mundo, aunque eso significara que sus tripulantes casi nunca regresaran a casa. Y en esa elección, priorizar la distancia sobre la vida de quienes lo volaban, está escrita una de las razones fundamentales por las que Japón perdió la Guerra del Pacífico.